El sol de fieras me intrigaba, porque las fieras nunca atacan al hombre. El hombre ataca a todas las fieras y todas las fieras le tienen horror, simple y sencillamente. Saben que es un ser viviente que lo puede lastimar desde largas distancias, porque tiene pistolas, porque tiene ondas, porque tiene flechas, porque tiene muchas cosas raras que ellos no acaban de comprender bien, pero huyen del hombre. Sin embargo, hay una época en que las fieras, vemos en la prensa constantemente, que bajan en un invierno crudo los lobos hasta las ciudades, a las guerras, hasta las poblaciones. Y aquí me imaginé yo que si ellos hablaban de que las fieras los habían atacado, pues que no tenía remedio que los habían atacado. ¿Cuándo? En un invierno crudo, en donde los pastos se acabaron, los rebaños que eran inmensos, porque había unos criaderos de bisontes increíbles aquí. Basta con leer la historia de cómo se construyeron en Estados Unidos los ferrocarriles, masacrando prácticamente a los rebaños inmensos de bisontes. Y los indígenas, los aborígenes, pues aquellos animales los arriaban. Era cuando utilizaban las señales de humo desde lejos, que servían para que de distintos lados las gentes fueran empujando a los rebaños aquellos hasta el borde de los precipicios. Y cuando los tenían arrinconados al borde de un precipicio, ahí esperaban la llegada de la noche en la época correspondiente para hacer ese tipo de aventuras. Y en la noche encendían las fogatas, las hogueras y los tambores y los golpes y los gritos, y provocaban estampidas de los animales y el derrumbe de muchos de aquellos animales que iban a dar hasta el fondo de las cañadas aquellas. Esa carne la aprovechaban ellos, la salaban con las sales de los lagos que hay ahí en Utah. Hasta la fecha ya tenemos a Lake Salt, ¿cómo se llaman? Salt Lake City. Y hay mucho lago cerrado, salado. Pero en esta ocasión las fieras estaban acostumbradas a levantar los despojos aquellos, porque los indios prácticamente pues aprovechaban la carne que podían, los cueros que necesitaban también para sus carpas, sus vestimentas, pero quedaba ahí cantidad de carne en aquel, era un matadero espantoso. Pero en ocasiones en que un invierno prematuro cayó y se cubrieron los campos de nieve y no había quien devorar, las gentes se echaron sobre lo que pudieron de rebaños que veían y sobre las gentes que podían agarrar, y fue lo que provocó esa escapada de las gentes en inviernos crudos, peregrinar hacia el sur en busca de más calor del sol, más humedad. Entonces, si entendí bien, esos cuatro elementos, el sol de fieras, el sol de agua, se refiere a épocas donde ellos sufrieron esas tragedias, la de las fieras, que fue, y precisamente en la zona en donde está que fueron atacados por las fieras, es donde encontró finalmente el doctor Cecilio Orozco, que yo estoy agradecidísimo con él, porque prácticamente los últimos años de su vida pues los ha consagrado a este trabajo. Y él estaba preocupado porque yo no publicaba nada relacionado con esos trabajos. Yo no publicaba nada porque he tenido prácticamente en contra de mí a la misma Secretaría de Educación Pública, que publica libros todos contrarios a las cosas que yo estoy diciendo, que yo estoy sosteniendo y que estoy comprobando. Entonces es una tontería todo esto. Y el doctor Cecilio Orozco me escribió en una ocasión, él me daba informes periódicamente de lo que iba encontrando, y cuando descubría alguna cosa interesante me llamaba para que fuera yo personalmente a examinarla. Siempre estuve de acuerdo con él en sus opiniones, y un día me pone una tarjeta en un viaje que hacía desde Utah hasta California, donde trabajaba, en Fresno, y me decía, era una tarjeta de Delta Airlines. Eureka, profesor, ya encontré lo que buscábamos. Y me invitó para ir a ver aquello. Era una pintura rupestre que estaba a una altura pues, de cierta consideración. ¿Es esta? Sí.
una altura como de unos 6 metros de altura, como más o menos 3 veces la altura de una persona. Y en esa pintura rupestre se ve una figura humana con traje talar, con los brazos extendidos, teniendo prácticamente al alcance de la mano derecha 5 listones, como unos listones. Sí, son cuerdas, igual que en el Perú, que con cuerdas cuentan también las cosas, con 5 cuerdas y del otro lado 8, como estableciendo esa igualdad de 5 es igual a 8, cuando se cuentan los años como los cuenta la contadora de años que tengo sobre la cabeza. En la cabeza de la figura humana aparece una serpiente de cascabeles y a los lados de la... el 8 y el 5 los toma uno, los suma y le da 13. El 8 lo multiplica uno por 5. ¿Cómo? El 8 y el 5 lo sumo y me da 13. El 13 lo multiplico por 5 y me da 65. Lo multiplico por 8 y me da 104. Y efectivamente 65 revoluciones sinódicas de Venus, exactamente son 104 años terrestres, que ellos los dividían en 2 periodos de 52 años. Esa es la historia prácticamente y el origen de todos los calendarios venusinos del mundo. 65 revoluciones sinódicas de Venus corresponden a 4 años terrestres. A 8 corresponden a 8 años terrestres. 5 revoluciones sinódicas, o sea, aparentes, distintas de las revoluciones siderales, corresponden a 8 años terrestres. 2 y media corresponden a 4 años, que son las que están en la piedra del Sol, 4 y 4, y el 5 de Venus venusino está en medio de la piedra del Sol, porque al partirla son 2 y media por un lado y 2 y media para otro. ¿Qué es exactamente una revolución sinódica? Una revolución sinódica es la revolución aparente del astro, porque nosotros no podemos ver a Venus en el mismo lugar, igualmente porque estamos dando también, nuestro punto de observación da viendo también en torno del Sol. Entonces resulta que para ver a Venus en determinada posición, donde lo estoy viendo ahorita, necesito yo esperarme 584 días para dar todo un año, más otros 6 meses aproximadamente, y entonces volverlo a ver otra vez en la misma posición, exactamente 584 días. Pero la revolución real de Venus son 230 y tantos días, no lo recuerdo ahorita con precisión. La cosa es que de ahí encontré yo cosas más interesantes todavía, porque resulta que, recordando yo lo de las historias nuestras y la llegada de los frailes españoles aquí a México, Fray Bernardino de Sahagún dice en su Historia de la Nación Mexicana, estos no tienen como nosotros un calendario como el nuestro, sino que cuentan el tiempo por olimpiadas. Dice, no, sus meses son de 20 días y más que semanas tienen quintanas, y con 4 quintanas hacen su mes de 5 días, de su mes de 20 días. Aquello, cuando yo lo leía, pues no le daba mayor importancia ni me preocupaba más, porque no tenía los datos ni los conocimientos que tengo actualmente, pero en la época actual sí me interesa mucho, porque he buscado yo en todos los calendarios del mundo quienes tienen un calendario venusino tan perfecto y tan hermoso como el que tienen los grupos americanos indígenas, y resulta que nadie. Me llamó la atención cómo es posible que tengan tantos calendarios allá en la zona de los egipcios. Solares y lunares. Solares y lunares todos, pero sí hay un calendario venusino. Un calendario venusino que desapareció porque el pleito de los romanos contra los griegos fue una cosa tan pavorosa que les quitaron todo, les arrancaron sus dioses y se los llevaron a Roma para el panteón romano, y les implantaron y les impusieron el calendario romano, que es un disparate el calendario romano, porque lo tenemos nosotros hasta la fecha con una serie de modificaciones, pero todavía incomprensible para el que se mete en la semántica y en el significado de las palabras, porque ni septiembre es el séptimo, ni octubre es el octavo, ni noviembre es el noveno, ni diciembre es el décimo, ni son 10 en total, sino que son 12.